Estamos en vivo vía Facebook para dar inicio al panel. Asistencia 168. Me ha dejado una situación de vulnerabilidad. Me ha cambiado la vida. Me ha clasificado. Por eso no tengo ningún motivo de miseria. Me ha dejado una posición de amparo. Oye, eres el sí, no más. No más aparte. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos están viendo en estos momentos. Muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a este webinar Entendiendo la Apatridia en el Mundo, en conmemoración del Día de la Sentencia 168-13 emitido por el Tribunal Constitucional.
Para el movimiento reconocido es un placer que ustedes hayan dado cita para poder compartir y entender las realidades, las diferentes situaciones que pasan las personas apátridas en el mundo. Hoy se cumplen 7 años desde que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168-13, desnacionalizando a más de 4 generaciones. Desde el 2014, varias organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, hemos estado exigiendo que el 23 de septiembre sea declarado el Día Mundial de la Apatría, entendiendo que la apatría es un fenómeno mundial. Según el ACNUR, hay millones de personas apátridas en el mundo y más en nuestro país no es la excepción, con más de 133,000 personas dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana en riesgo de apatría y en situación de apatría. Es por tal razón que queremos presentar este webinar sobre la apatría en el mundo, con énfasis a la sentencia 168-13, que nos ha dejado en extrema vulnerabilidad y sin patria. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para paliar la situación, sin embargo, consideramos que no son suficientes para poner fin a este drama humano. Es por tal razón que en el día de hoy conoceremos las diferentes historias y realidades de las personas que nos contarán sus historias de vida. Además, conversaremos con representantes de instituciones que trabajan el tema de la apatría. Visibilizar la apatría en el mundo entendemos que es muy importante porque a partir de esto podemos ir conociendo cómo se da la apatría y cómo afectan a las personas. A 7 años de la sentencia 168-13 nos ha dejado una amargura, un gran amargo, y ha sido una situación difícil para las personas que viven estos procesos, ya que el Estado ha implementado varias medidas para poder resolver esta situación. Sin embargo, no han sido suficientes. Y esas medidas, en vez de mejorar la vida de las personas que están en esta situación, lo que hace es provoca todo lo que es las situaciones psicológicas, frustraciones, ya que el proceso para poder resolver dicha medida no son la adecuada. Es por esto que en esta tarde vamos a tener este webinar, ¿por qué visibilizar las diferentes realidades que viven las personas y la importancia que se declare como Día Mundial de la Apatría? ¿Por qué conmemoramos este día? Porque el Tribunal Constitucional desnacionalizó a los dominicanos de ascendencia haitiana desde 1929 hasta el 2007. Y es por eso, para que podamos entender cómo esto ha afectado la vida de las personas, vamos a conocer a las experiencias de vida de nuestras compañeras Maribel, Pierre y Minerva, que compartirán sus testimonios, cómo ha sido su vida y cómo ha afectado la sentencia a su desarrollo personal. Maribel se registró en el plan, pero Minerva no quiso. Vamos a conocer desde sus propias experiencias por qué. Y en este momento, bueno, pasamos con nuestra compañera Amarilis, quien estará moderando quien estará presentando a las panelistas. Bienvenida y muchas gracias. Gracias, Elena. Muchísimas gracias y buenas tardes. Como miembro fundadora del colectivo We Are All Dominican, todos somos dominicanas, dominicanos, dominicanes, y colaboradora del movimiento reconocido, para mí es un honor poder moderar este panel sobre la apatría en el mundo. Cada panelista tendrá unos 10 minutos para presentar su caso y nos explicarán qué es la apatría y particularmente cómo les ha afectado de manera personal. Luego, al final, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Según vayan escuchando el webinar y tengan alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en donde dice preguntas y respuestas abajo en el webinar.
Primero tendremos a Karina Ampartsumian Clow, que ella es miembro fundadora de United Stateless en Estados Unidos, quien compartirá con nosotros algunas palabras. Welcome, Karina, to our webinar. Hi, confirming that everyone can hear me. Okay, great. Hi, my name is Karina Ambartsumian Clow. I am stateless and I live in Philadelphia, Pennsylvania from the United States. I am so humbled to be here today. Thank you to Reconocido for hosting this event and for fellow panelists for commemorating law that has and continues to create hardship stemming from the deprivation of fundamental human rights. When I did not know any other stateless person outside of my immediate family, I used to think that my statelessness happened by accident, that I was somehow forgotten in the bureaucratic system. It is when I met other stateless people, heard and read stateless stories, I realized that there are no accidents with statelessness. Statelessness does not happen by accident, and it could not be any more clear than what happened in the DR 7 years ago. I was born in a country that no longer exists. The country that replaced it does not recognize me as its citizen, and the country I currently live in today does not have legal framework to recognize and protect stateless people like me. I was 4 years old when my parents sought refuge in Canada. I was 8 years old when I moved again to the United States, and I was 14 years old when we were denied asylum, given a final deportation order, and that is when my family and I discovered that we were stateless. Today, I'm 32 years old. I am stateless. I am on final deportation order. I am a DACA recipient. Even my US citizen husband cannot use his right as a citizen to petition for his non-citizen wife to obtain a green card. But I'm not alone. Almost 3 years ago, United Stateless started as a simple conversation between several stateless strangers in the US. We found each other through social media, by tracking far and few between newspaper articles about individual cases. Together, we decided to build a movement that symbolizes that those affected can lead. As an organization, we are dedicated to building community among those affected, educating our communities and ourselves on what we can and can't do, and advocating for our human right to nationality with knowledge of the real impact that we've experienced. Our very existence is a testament that we are powerful enough to make a difference. Our value is more than just a collection of emotional stories. They are a strength. Together as stateless people and allies spanning the entire world, we believe that we can change the narrative on citizenship, protection, immigration, migration, to create social impact and advocate for change. Even if there's just one stateless person in the entire world, it is a testament of our individual rights at harm's way. United Stateless believes that together as a global unified voice, we can make a difference because change does not happen with just one person, it takes a movement. Thank you so much. Thank you so much, Karina, for sharing those powerful words. Gracias, Karina, por compartir con nosotras palabras muy impactantes. Now we're going to pass to Minerva Libe. Ahora hablaremos con Minerva Libe, que es lideresa de Mochen en la República Dominicana. Y también participa en las actividades del movimiento Reconoce. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy feliz y contenta de participar en este webinar. Bueno, mi nombre es Minerva Libe, nací en una comunidad del puerto del municipio de San José de los Llanos, República Dominicana. Tengo 26 años de edad y soy la quinta de 6 hermanos, de los cuales 4 tienen acta de nacimiento y cédula y 2 no tenemos nada.
o sea, somos apátridas. No contamos con ningún tipo de documentos de identidad. Mi madre registró, o sea, declaró a mis hermanos mayores con una ficha de bracero que poseía en aquel entonces, pero a la hora de registrarme a mí y a mi hermano menor, no le fue posible, ya que le dijeron que no podía porque ella era de nacionalidad haitiana. Desde entonces vivimos en una situación de apátridas, sin poder desplazarnos libremente por las calles, por miedo a que migración nos deporte al país de origen de nuestros padres, Haití, el cual nunca hemos visitado por la misma situación de falta de documentación. A 7 años de la sentencia 168-13, el Estado no ha elaborado una solución clara, efectiva, dentro del marco de los derechos humanos, con la situación de apatridia y desnacionalización de cientos de personas que viven en República Dominicana. No conocemos otra nación, yo no conozco otra. Nacimos y nos criamos en República Dominicana. Seguimos reclamando nuestros derechos como dominicanos y estamos esperando y estamos en espera de una respuesta eficaz de parte del Estado hacia los dominicanos de ascendencia haitiana. Tenemos años y algunos toda nuestra vida esperando una solución. Y nosotros podemos aportar muchísimas cosas, los dominicanos de ascendencia haitiana, al Estado dominicano. Podemos aportar tanto en la economía como en lo social y también en lo político. Y una de las consecuencias que hemos tenido con relación a la sentencia, que nosotros los niños no puedan continuar con la educación básica. Esa es una consecuencia. No poder acceder al sistema de seguridad social. Si no se tiene un seguro médico, es imposible ir al médico, podríamos decir. Solo podrían atender los casos de emergencia. Pero si no tienes un seguro médico, todo será más caro. O sea, como dijo alguien una vez, tú no eres gente porque no tienes un seguro médico, ya que los servicios son elevadamente caros. No poder acceder a ciertos servicios de salud, no poder acceder a un trabajo digno, no poder casarse ni divorciarse, no poder registrar a nuestros hijos en el registro civil dominicano, porque nosotros tenemos ese problema. Por ejemplo, en mi caso, yo soy del grupo B, así nos han clasificado por grupos. Entonces nosotros, que no tenemos ningún tipo de documento, nuestros hijos tienen que arrastrar la misma situación nuestra, ya que si no tenemos nada, ellos tampoco van a tener nada. Y si ellos no tienen ningún documento y llegan a tener hijos, sigue la misma situación. Viene siendo como una corriente. No poder abrir una cuenta de banco es otra de las dificultades que nosotros tenemos. No poder obtener documentos de viaje como el pasaporte y por consiguiente no poder viajar internacionalmente, no poder realizar contratos de ninguna índole, no poder comprar o transferir una propiedad, no poder realizar una declaración jurada, no poder votar y postularse por un cargo público. Y lo más importante, que en este momento de COVID no contamos con ningún tipo de protección de parte del Estado, ninguna de las medidas para mitigar la vulnerabilidad que nos ha dejado la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Minerva. Había mencionado el movimiento incorrecto, es el Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos, MOSTA. Sí, muchísimas gracias, Minerva. Ahora queremos pasar a Maribel Pierre, que también es del grupo B, y ojalá luego podamos hablar un poco sobre la diferencia entre las experiencias de Minerva y de Maribel. Le pasamos la palabra a Maribel. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Pierre, tengo 23 años y soy dominicana de ascendencia haitiana. A diferencia de Minerva, yo me registré en el famoso plan de regularización
que es lo que el Estado nos estaba ofreciendo a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana nacidos aquí, que no pudieron ser inscritos a la hora de nacer. Soy la número 9 de 10 hermanos. Entre mis hermanos, muchos tienen cédula, tienen acta de nacimiento, pero al igual que Minerva, yo no pude ser declarada a la hora de nacer porque en ese entonces no se estaba admitiendo la ficha, que es lo que tenía mi madre en ese entonces. Bueno, a 7 años de la sentencia y de haberme inscrito en el famoso plan, que supuestamente a los 2 años iba a ser naturalizada, nos hemos quedado en el limbo. Muchos de nosotros aún no sabemos ni siquiera una respuesta, no tenemos una respuesta del Estado, no nos han dicho nada. Ya llevamos 7 años de la sentencia, yo sigo en el mismo lugar sin poder estudiar. Hace 6 años terminé la secundaria, no he podido ir a la universidad. Yo pensaba cuando yo tenía 23 años que yo iba a tener mi vida resuelta, o sea, iba a tener una carrera hecha, iba a hacer muchas cosas y todos esos sueños se vieron frustrados a raíz de esa sentencia. Me he quedado en mi casa, no he podido salir, he estado presa en mi propia realidad, ya que ni siquiera puedo contar con un seguro médico, ni siquiera puedo decir que puedo viajar, y si salgo a la calle, a pesar de que tengo una cédula que dice no vota, es con temor de que me deporten o con temor de que en algún momento pueda ser discriminada, porque esa cédula, como les dije, es una cédula de extranjeros. También me dieron una residencia permanente, que también es una residencia permanente, que también es extranjera, una identificación extranjera, al igual que mi padre, o sea que mi padre y yo tenemos el mismo tipo de documento. Entonces, a 6 años aquí he estado, ya me inscribí en el famoso plan de la naturalización. Estamos esperando, el Estado no nos ha dicho nada, estamos con esa promesa del presidente, él tampoco no ha dicho nada de la situación. Estamos esperando un decreto, ese decreto no sabemos cuándo va a salir ni cómo va a salir, y ya vemos que tenemos otro presidente electo. Entonces eso nos ha dejado en una situación peor, o sea, estamos en una situación, estaban en una situación mala, ahora estamos en una situación peor, porque no tenemos una respuesta contundente del Estado. Y no solo mi caso, sino ha sido el caso de miles de dominicanos de ascendencia haitiana que están pasando por esta misma situación, y a cada rato dicen, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasará conmigo? O sea, personas que tienen hijos no lo han podido declarar. Yo, a diferencia de ellos, no tengo hijos todavía, pero hay muchos que mis hermanos tienen hijos, no han podido declararlo, no han podido hacer nada. Lo que están estudiando, mis sobrinos que están estudiando, los profesores a cada rato nos piden su acta de nacimiento o van a tener que suspender sus clases, y tampoco tenemos una respuesta de parte del Estado. Nada, yo hasta aquí ha sido mi participación. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, estoy aquí para responder. Gracias. Gracias, Maribel Pierre, del Movimiento Reconocido. Antes de continuar, para las personas que nos escuchan a través del Zoom, les informamos que en la parte de abajo pueden escoger si quieren escuchar el webinar en español o en inglés. Ahora lo repito en inglés. For those of you watching us on Zoom, this webinar translated into Spanish and if you need to listen to this in English, you can select at the bottom of the screen the language that you want to listen to the webinar in. Gracias nuevamente, Maribel, del Movimiento Reconocido. Queríamos pasarle nuevamente la palabra a Elena para que nos explique un poco qué significa ser parte del Grupo B y cuáles son las diferencias en particular entre las experiencias de Minerva, por ejemplo, que habló primero, y de Maribel, que habló de segundo. Elena, cuando puedas, puedes entrar y explicar. Bueno, ya decimos que la sentencia 168-13 fue emitida por el Tribunal Constitucional luego de varias medidas administrativas que mantenía la Junta Central Electoral en contra de los dominicanos de ascendencia haitiana en suspender sus actas de nacimiento. Luego, nuestra compañera Juliana de Guis sometió una acción de amparo hacia el Tribunal Constitucional a través de sus abogados, quienes se encontraban en una situación constante de violaciones de derecho a sus derechos fundamentales, en el cual les retenían su documento.
lo que considera nuestras vidas suspendidas, suspendiendo las documentaciones de las personas que ya habían tenido su acta de nacimiento y las personas que habían tenido cédula también resultaron afectadas por esta medida que por la Junta Central Electoral, que es la circular 012 del 2017. Y a raíz de esto, bueno, es donde grupos, organizaciones y personas afectadas nos hemos articulado y hemos estado incidiendo y esperanzado de que el Tribunal Constitucional emitiera un fallo a favor de nuestra compañera Juliana de Guiz y así poder tutelar sus derechos fundamentales. Sin embargo, el 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional hizo lo contrario, emitiendo el fallo en contra de nuestra compañera Juliana de Guiz y las personas que están en las mismas condiciones que ella. Pero no solamente desde nuestra compañera, sino de las personas que nacieron desde 1929 hasta el 17 de abril del 2007, quedan en una situación de desnacionalización. A raíz de toda esa situación generada por la sentencia 168-13, pues las organizaciones y las personas afectadas no nos quedamos callados, pues se generó toda una incidencia tanto nacional como internacional, el cual obligó al Estado a través del Poder Ejecutivo a emitir la Ley 169-14. Es dicha ley, pues es una ley que se denomina el régimen especial y ley de naturalización. ¿En qué consiste? La ley 169-14 ha sido un paliativo para poder enmendar los efectos de la sentencia. Sin embargo, es también hacia el cumplimiento de la misma. ¿Por qué lo decimos? Porque la ley 169-14 pues segrega más aún las personas en su situación, creando una fragmentación de las situaciones, donde personas que teníamos un registro civil, como es mi caso, y otras personas que ya estaban inscritos en el registro civil dominicano, que fueron afectadas por la sentencia, la misma sentencia ordenaba a la Junta a realizar una regularización, una revisión de nuestras actas y pasándonos hacia la regularización. Y para las personas que nunca fueron registradas en el registro civil dominicano, la ley manda a que estas personas tienen que someterse al proceso de plan de naturalización que fue realizada en conjunto con el Plan Nacional de Regularización para Migrantes en el 2014-2015. Dicha medida obligó a que jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, como bien decía Maribel y Minerva, que no pudieron ser admitidos en el registro civil dominicano por todas las situaciones ya antes descritas por ella, pues fueron obligadas a tener que pasar por un proceso burocrático por 90 días. Sin embargo, esta situación permitía que las personas pudieran tener un estatus. En el caso de Minerva, ella decidió no acogerse al plan porque entendía que ella es dominicana. Y este plan pues violentaba y sigue violando todos los derechos fundamentales de las personas, ya que nos da una categoría de segunda ciudadanía. Y es por tal razón que Maribel pudo aplicar al plan de naturalización y a ella se le hizo una promesa que en 2 años se le daría la naturalización dominicana. Sin embargo, a la fecha no es así. Es por eso que al principio decíamos que desde la sentencia se ha venido dando diferentes procesos que no han podido solucionar real ni efectivamente la situación generada por la sentencia 168-14, en la cual no solamente está Minerva, que no pudo resolver, no pudo aplicar al plan de naturalización, no tiene un acta, no tiene cédula de identidad, no es reconocida ni por el Estado dominicano ni por el Estado haitiano. Y miles de personas que aún están en esta misma realidad como Minerva, que no tiene una solución jurídica. Y en el caso de Maribel, que son personas del grupo B, que tienen un carnet
sin embargo, tienen que pasar por todas las situaciones como extranjeros, tener que solicitar un permiso, tener que tener una residencia y todos los costos que esto implica, que no lo sufre, que no es lo que conlleva a una persona nacida en el país. Estas personas que fueron obligadas a tener que someterse a un plan de naturalización, también se le ha adjudicado una nacionalidad que el mismo país no le reconoce. Esta es la situación que estamos viviendo en nuestro país y es por eso la importancia de que podamos conocer más sobre estas realidades desde las vidas que la viven. Muchas gracias. Gracias, Elena, por aclarar un poco más sobre la situación en particular debido a lo que hoy se llama Grupo A y Grupo B, que forma parte de todo lo que fue la Ley 169-14. Hace poco también hubo un decreto sobre el Grupo B y quería preguntarle a Maribel si nos podía explicar un poco qué significa qué quiere decir o qué significa que haya un decreto unos días antes de que el último gobierno saliera del poder. No sé, Maribel, si tienes algunos minutos para explicar antes de continuar. Bueno, sí, vi en la noticia que salió un decreto justo días antes de que Danilo saliera del poder. Y digo que eso fue una estrategia política. Primero porque en ese decreto solo fueron 750 cuando hay muchas más personas afectadas. Yo entiendo que para solucionar eso, él debió emitir un decreto para todos, o sea, sin distinción alguna. Y el decreto que él emitió, además, fueron solamente para personas menores de edad. Ahí no hubo ni una persona mayor de edad. Entonces, ¿con qué finalidad? Mi pregunta es, ¿con qué finalidad él emitió ese decreto y justo antes de salir del poder? Eso fue una estrategia política, más nada. Gracias, Maribel, por explicarnos que dentro de esa lista no, por ejemplo, no apareciste tú. Y solo queríamos ya, como última pregunta, antes de continuar con las demás panelistas, preguntarte cuál ha sido el impacto de ese decreto o de ver que no estás incluida en ese decreto para ti. Bueno, un poquito frustrante porque tener tanto tiempo esperando y cuando por fin sale un rayito de esperanza y uno pensar, bueno, salió un decreto, vamos a ver si por lo menos calificamos y ver el listado y ver que tú no apareces ahí, que solamente, y que ni siquiera personas cerca tuyo, o sea, cercanas a ti han aparecido en ese decreto, sino que fueron algunas personas de otro lugar. Me sentí por un lado me sentí bien porque al igual que yo, esas personas han pasado toda esa situación que yo he vivido, pero al ver que fue una estrategia política y no porque realmente el presidente ha querido como solucionar ya el daño que produjo esa sentencia, me sentí un poquito frustrada porque la sentencia 168-13, yo siempre he dicho, es una sentencia racista, clasista y discriminatoria que fue hecha únicamente para desnacionalizar a los dominicanos de ascendencia haitiana. Muchas gracias. Gracias, Maribel, por explicarnos un poco más sobre el impacto del decreto. Minerva, sabemos que tú no te inscribiste en el proceso, pero sí queremos saber qué opinión tienes tú del decreto y qué significa para ustedes. Bueno, en realidad yo escuché del decreto y leí parte de lo que decía, no leí todo, no me empapé, pero en realidad es como decía mi compañera, él debió de tomar una decisión más que nos favoreciera más a nosotros, o sea, más al grupo B que ya estaba registrado, que tiene tantos años esperando respuesta, ya que supuestamente la naturalización la iban a obtener a los 2 años y ya vamos por 7. Entonces, como ya dice, fue una estrategia política, fue totalmente todo político. Gracias, Minerva. Bueno, hemos escuchado un poco sobre la situación de apatridia en la República Dominicana y queríamos también entender
¿cuál es la situación de apatridia en otras partes del mundo? Habíamos escuchado de Karina sobre su situación. Karina está en los Estados Unidos. Ahora queremos también escuchar desde Colombia cuál es la situación actual. Y para hablar con nosotras tenemos a la panelista Laura Jimena Pedraza, que es parte de la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia. Gracias, Laura, por estar con nosotras hoy. Hola a todas y todos los convocados y participantes del evento, agradeciendo profundamente la convocatoria de las organizaciones de la sociedad civil que permiten este espacio. Yo quería pedirle el favor al host, si es posible que me habilite la herramienta para compartir pantalla, porque tengo una breve presentación. Entonces, también para poder facilitar la socialización de la información. Laura, y si es posible, mientras vas hablando, hablar un poco despacio para la traducción al inglés, por favor. Dale, claro que sí. Gracias. Bueno, en concreto, voy a tocar un tema importante que en el país se ha venido debatiendo desde el año 2019 y es el abordaje de la apatridia y el riesgo de apatridia en el país con ocasión de la llegada de población proveniente de Venezuela y pues lo que se ha llamado la segunda ola de refugiados más grande en el mundo en la actualidad. Entonces, tenemos primero cifras asociadas a el reconocimiento de un número altísimo de población en el país. A junio del año 2020, nuestra autoridad migratoria, que es Migración Colombia, reconoce que hay un total de 1.748.716 personas provenientes de Venezuela en Colombia. Y esa realidad implica que este número logra representar más de la tercera parte del total de personas que han salido de Venezuela, también digamos refiriendo a algunos de los informes de desplazamiento forzado en la región. Esta cifra ha disminuido en casi un 5%, con ocasión también de la pandemia y de la emergencia sanitaria que se decretó en Colombia por causa del COVID-19. Sin embargo, las cifras siguen siendo elevadas y adicional a eso también se logra evidenciar que más del 56% de las personas se encuentran en condición de irregularidad migratoria. Esto para efectos del acceso a la nacionalidad es sumamente importante porque en Colombia se tiene en cuenta el estatus migratorio de los padres extranjeros de aquellos niños que nacen en Colombia para poder hacer el otorgamiento de la nacionalidad. En esa medida, es importante reconocer que la nacionalidad en el país es reconocida como un derecho fundamental que está relacionado con la dignidad humana como principio y como derecho, y también está relacionado con la configuración de la personalidad jurídica. Entonces es muy importante también en la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional el reconocimiento de la nacionalidad como un derecho fundamental de carácter autónomo. En la Constitución Política, el tema de la nacionalidad está reglamentado a través del artículo 96. Y ese artículo refiere que existen dos posibilidades para que las personas accedan a la nacionalidad por nacimiento. Una es ser hijo o hija de padre colombiano y en esa medida, padre o madre colombiano, y en esa medida accederá a la nacionalidad. O en segundo lugar, nacer dentro del territorio colombiano, hijo de padres o madres extranjeras que se encontrasen en Colombia domiciliados al momento del nacimiento. Y el objetivo de ese lineamiento frente al domicilio era precisamente disminuir el acceso en la nacionalidad de personas, por ejemplo, que no tenían ánimo de permanencia en el país, que se encontraban de tránsito y que accidentalmente tenían a sus hijos en territorio nacional. No obstante, eso terminó generando que por causa de la
crisis y del fenómeno migratorio que actualmente vive Colombia, pues muchos de los niños, hijos de padres y madres venezolanas que empezaron a nacer en el territorio colombiano, no pudiesen acceder a la nacionalidad. ¿Cuál era la razón? En concreto, la mayoría de estas personas, como lo vemos en las cifras, se encuentran en situación de irregularidad migratoria. Y por dicha causa, los niños, hijos de estas personas en irregularidad, nacidos en Colombia, no pueden acceder al reconocimiento de la nacionalidad colombiana, porque en términos de nuestra ley, no se encuentran en principio domiciliados en Colombia, no cumplen con el requisito fijado por la Constitución. Entonces, el año pasado se empezó a generar una discusión muy importante en el país que llamó la atención de las tres ramas del poder público. Por un lado, el gobierno nacional, el poder ejecutivo, la rama judicial a través de la Corte Constitucional y el Congreso de la República. El gobierno nacional emitió una nueva disposición, la resolución 8470. La Corte Constitucional emitió una sentencia, la sentencia T006 del 2020. Y finalmente el Congreso de la República emitió la ley 1997. Tenemos en el país ahora dos formas de adquirir la nacionalidad, ya no solamente una. En el caso de la población extranjera, sigue el lineamiento frente a las visas, es decir, que los padres deberán exponer la visa de migrante o residente para que efectivamente sus hijos nacidos en Colombia logren acceder a la nacionalidad. Para el caso de la población venezolana, el lineamiento cambió y es ahora la presunción del domicilio la que permite que todo hijo de padre y madre venezolana nacido en Colombia pueda acceder a la nacionalidad. Esa presunción únicamente opera cuando quiera que los padres logran acreditar que tienen algún documento que los reconozca como población venezolana. Es decir, que tengan su cédula vigente o vencida, que tengan su pasaporte vigente o vencido, que tengan una cédula de extranjería o que tengan un permiso de estancia en el territorio. Si los padres o la madre soltera no logran exponer esa acreditación de la nacionalidad venezolana, el niño tampoco puede acceder a la nacionalidad colombiana. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia T006 que les acababa de comentar, mencionó que la exigencia de una visa específica para acreditar el domicilio de los padres extranjeros con el fin de obtener la nacionalidad de sus hijos es incompatible con los postulados constitucionales. Es decir, que se podría llegar a valorar como una exigencia inconstitucional y por dicha causa no compatible con la garantía del derecho fundamental a la nacionalidad. Y finalmente, las barreras que tienen en la actualidad la resolución 8470. En primer lugar, solamente se reconoció la nacionalidad de hijos nacidos en Colombia, de padres extranjeros, en este caso población venezolana, que hubiesen nacido entre el 1 de enero del 2015 y el 16 de septiembre del 2021. Si el niño o la niña nacido en Colombia nació por fuera de este término temporal, no tiene acceso a la nacionalidad colombiana. ¿Qué va a suceder el próximo año sobre el 16 de septiembre cuando la medida termine? Pues que volvemos nuevamente a revivir la discusión frente a estos niños que seguirán naciendo en territorio colombiano, hijos de padres venezolanos y venezolanas que definitivamente no podrían acceder a la nacionalidad colombiana. En segundo lugar, otra de las barreras es el límite territorial, porque el registro civil de nacimiento solamente se le otorga a la persona en Colombia. Si la persona está por fuera del territorio nacional, si ya salió del país, está en el extranjero, no va a poder acceder al registro civil corregido con la nota válido para demostrar nacionalidad. Y por último, el tema de las dificultades en la identificación. Muchas de las personas que han salido de Venezuela han perdido, se han deteriorado o se ha destruido sus documentos de identificación. Y si el documento de identificación no acredita la nacionalidad venezolana de los padres, no aplica tampoco lo dispuesto por la resolución 8470. Entonces, por último, pues la ley 1997 está carente de reglamentación. Esperamos también como organizaciones de la sociedad civil y las redes de universidades en el país
que el gobierno nacional logre reglamentar la ley para que en efecto estas barreras logren ser en alguna medida abordadas por las autoridades. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por hablarnos un poco sobre la situación actual en Colombia. También queríamos escuchar de una persona que es apátrida o fue apátrida y vive en Brasil. Desafortunadamente, Maja Mamo no pudo estar con nosotras hoy, pero sí tenemos un video que queremos compartir. Lo haremos ahora y luego cuando termine el video pasaremos a nuestra panelista final que nos hablará un poco sobre la apatría ya en un contexto más global. Del carne aquí Oliver 26 años de un documento. Hola, buenas tardes. De minha vida, da vida de meu irmão, da minha irmã, de outras pessoas que são apáticas. Minha mandação, a família,
Disculpen el audio, tenemos unos fallos técnicos con el audio del video, entonces lo que vamos a hacer es compartir el vínculo, el link, en el chat para las personas que están en Zoom. Tenemos unos fallos técnicos. Luego lo compartiremos también en el Lo que vamos a chat. hacer es compartir el vínculo, el link. Disculpan. Entonces lo que en el vamos a chat hacer es pasar a nuestra panelista final, Laura Van Was, codirectora del ISI, el Instituto de Apatridia e Inclusión. Gracias, Laura, por estar aquí con nosotras esta tarde. Bienvenida. Thank you so much for this invitation to be a part of this event today. It's a real pleasure to join such powerful women activists to talk about this important issue. In fact, earlier today, I was involved in another meeting here in the Netherlands, where I'm based, with two other wonderful stateless women who were sharing their story with some members of parliament here, because there are still problems also with the statelessness policy in the country that is my home. And so this is a common cause for activism all over the world. And it's really wonderful to see you reaching out across different geographies and languages to bring other people into this conversation and to take the initiative to call for an International Day of Statelessness. So it's a wonderful opportunity to speak with you and to add a global perspective. Personally, I've also been following the situation in the Dominican Republic, not just for the last 7 years since the ruling was adopted, but for 7 years before that, since I first visited the country when I was a very young PhD student doing my first research on statelessness. And what stays with me over those 14 years, as the situation has in many ways become more and more difficult instead of better, which is what I hoped would happen at the time, is the resilience of the community and of you activists in maintaining hope and finding new strategies. And so that's another reason why I'm very glad to be a part of this event today and offer you some global perspective on this. I guess the good news and the bad news, as you have already heard also from Karina and Laura, is you're not alone. This is a global issue. Statelessness affects at least 15 million people around the world. And unfortunately, the problem is also growing. The situation in the Dominican Republic is not unique. And even last year, there was another case of mass deprivation of nationality, this time in a region in India called Assam, where something very similar happened as in the Dominican Republic. A whole community was asked to provide documents to show that they were already in the country before a particular date that was important for the history of India. And many people didn't have these documents, and it was clear that they would never be able to provide the proof that the authorities wanted. But this didn't stop the authorities from excluding them from the new list of citizens. And at the moment, there are around 1.9 million people in India who are also joining this fight now to have their citizenship recognized. And very similarly to the Dominican Republic, there is a lot of complicated bureaucracy with a lot of discretion for the authorities as people now fight to have their citizenship reinstated. There are also other cases around the world of children being born into statelessness as a result of displacement and bad laws. The most obvious case where this is happening on a large scale beyond the situation we heard about in Colombia is in relation to displacement from Syria because of the conflict there. Syria is a country where women don't have the right to pass nationality to their children. And so where children are being born
into refugee families and they don't have proof that their father is Syrian, there is a real risk of statelessness. We also see a deepening crisis of the removal of rights from people who are stateless. And a very obvious example of this is the situation of the Rohingya community. Most of this community has now been displaced from their home country by the violence and persecution that they suffer, that has risen to the state of genocide in the country. We also see reduced civil society space, so less space to speak out and to engage in activism on discrimination, on xenophobia, on statelessness. And in some countries, people have also had their citizenship removed because they were speaking out on these issues. We've seen that in Bahrain, in Azerbaijan, and in other places. We also see that in many countries, nationality is being treated increasingly as a privilege rather than a right. So for many people, keeping their nationality is now contingent on their behavior. And this is particularly problematic as part of countries' counterterrorism policies, where governments like the United Kingdom and the Netherlands are removing citizenship from people who have gone to fight with the Islamic State, effectively leaving them stranded in Syria, where ultimately they also are continuing to contribute to the international security threat. And of course, we now see that the implications of COVID are layered on top of statelessness in countries around the world. It's not just in the Dominican Republic, where those who are affected by statelessness are really struggling the most to access the help that they need. This is also the case in Nepal, in Kenya, in Macedonia, and in many other places. So sadly, you're not alone. But what I think has changed dramatically in the last few years, and where Reconocido, Dominicanos por Derecho, United Stateless are all wonderful examples, is the build-up of activism on this issue. I think it's safe to say that statelessness has come out of the shadows, and now it is possible for people to speak out and to build solidarity, not just with people within their own community, but across communities. This is something that is really important also for my organization, which is the only NGO working at the global level to try to promote the right to a nationality for all. And we see probably our most important job that we can offer to support the work that is happening in countries around the world is to help connect people to one another and to start to change the balance of power so that people who are affected by statelessness can lead not just in local activism, but in global activism, and can really start to change the narratives around statelessness. This is something that we are spending a lot of time on at the moment. And one of the positive effects of COVID is that many people are stuck in their homes and turning to Zoom to connect to one another. And in some ways, that removes some of the barriers that we experienced before, where stateless people couldn't travel to an event. The event is now traveling into everyone's living rooms. And so it's really exciting to see everyone connect up in new ways. And I think that there's a lot of hope that we can draw from this kind of activism and pulling together international solidarity. So I'm really excited to be part of this event. And I look forward to seeing what questions there might be about this global context. Thank you. Muchísimas gracias, Laura, por su intervención. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, la pueden incluir en el chat, en Zoom, si están en Zoom, y si están viéndonos por Facebook, pueden incluir las preguntas en los comentarios de Facebook y se la pasaremos a las panelistas para que respondan.
Voy a ir revisando a ver si han llegado preguntas. Desde Facebook nos pregunta Rosa Iris Diendomi Álvarez que cómo enfrentarán la situación de clases virtuales si además de la limitación económica por la privación del derecho al trabajo, también se requiere el documento para contratar servicios de Internet y telefonía. Puedo repetir la pregunta en inglés. La pregunta es, how will they face, I assume, stateless people face the situation of virtual classes if, in addition to the economic limitation due to the deprivation of the right to work, also is required to get internet and telephone services? Es una pregunta que tal vez alguien en la República Dominicana la pueda responder. O si hay otra persona que también sabe un poco sobre la situación en Colombia o en los Estados Unidos que quiera responder. Maribel, te voy a preguntar a ti, como tal vez sabes un poco más, o a Minerva, si han enfrentado esta situación, porque creo que la pregunta va un poco dirigida a la situación actual de la pandemia, porque además de todas las limitaciones económicas, por la privación al derecho al trabajo y otros derechos, la pregunta es un poco dirigida hacia cómo también hacen con los servicios que tienen que contratar, ya sean de internet o teléfono, por ejemplo. Bueno, es una situación un poquito difícil. Actualmente no estoy estudiando. A raíz de la sentencia no he podido ir a la universidad ni nada de eso. Pero sí he tenido que ir a contratar algún tipo de servicio. Lo primero que te piden es tu identificación. Entonces, tienes que buscar una persona de confianza para que te contrate dicho servicio, porque tú no lo puedes hacer porque no cuentas con una cédula de identidad, no cuentas con nada. Entonces perdón por el ruido, tienes que buscar a otra persona de confianza para que pueda hacerlo por ti, porque tú mismo no lo puedes hacer. Gracias, Maribel. Voy a pedirle a las panelistas que por favor hablen despacio para la traducción. La siguiente pregunta de Paola Pelletier creo que es dirigida a Laura Pedraza, y es la siguiente. Es decir, que el derecho al jus solis de la nacionalidad en Colombia es temporal, no es una solución duradera, no se extiende a otro origen nacional, solo a descendientes venezolanos nacidos en Colombia. En inglés, voy a repetir en inglés. In other words, the right to jus solis of nationality in Colombia is temporary. It is not a lasting solution. It does not extend to another national origin, only to Venezuelan descendants born in Colombia. Es una pregunta para aclarar. ¿Respondo inmediatamente? Sí, por favor. Sí, bueno, de acuerdo a la pregunta, sí. Para el resto de las nacionalidades aplica el criterio de jus soli condicionado, es decir, que además de nacer dentro de Colombia, tienen que acreditar el domicilio con una visa. Y esta regla específica que comentaba frente a la presunción del domicilio solamente aplica para descendientes de venezolanos. Gracias, Laura. Estoy revisando a ver si han llegado más preguntas. Ok, aquí hay otra, estaba en inglés. En inglés dice, how will stateless people in the Dominican Republic confront the situation for classes if, in addition to the economic limitation due to the deprivation of the right to work, it is also required to get internet and telephone services? Creo que ya esa pregunta la hicieron.
sorry, fue una pregunta que ya le hicieron, voy a pasar a la siguiente, que es ¿cómo valoran la posición del nuevo gobierno en la República Dominicana frente al reto de adquisición de la nacionalidad y la realidad existente a raíz de la sentencia? Esa no está en inglés, si quiere que la traduzca lo puedo hacer. No sé si Minerva, Maribel o Elena quieran responder a esa pregunta. Bueno, sí. Yo veo la posición de nuestro nuevo presidente, o sea, veo ciertas posibilidades en que nosotros podamos, o sea, los americanos de ascendencia haitiana, podamos, que nuestro problema pueda tener una posible solución, ya que él también es descendiente de migrantes. Y me acuerdo que en una de sus campañas políticas, antes de ganar la presidencia, él había mencionado acerca del tema, que de hecho fue algo que yo dije, bueno, al menos él habló de forma positiva, porque él dijo, yo entiendo a esa población, porque ellos también, él dijo, porque yo también soy descendiente de migrantes. Entonces yo me sentí identificada porque él también se estaba sintiendo identificado con nosotros. De hecho, lo criticaron muchísimo por eso. Los nacionalistas se levantaron y dijeron que íbamos a tener, o sea, que teníamos un candidato pro-haitiano, ya que no nos consideraban dominicanos. Decían que el posible presidente que íbamos a tener era pro-haitiano y que no había que votar por él porque oye cómo él estaba hablando. Entonces yo aún tengo cierta esperanza en que pueda venir una solución fiable y una solución efectiva para nosotros. Gracias. Amarilis. Elena, ¿quieres compartir algo? Okay. Sí, bueno, en cuanto a las preguntas de cómo valoramos las medidas que ha puesto el gobierno saliente ante estas situaciones y todo el reto que constituye para las personas afectadas por la sentencia 168-13. Bueno, ya que, como decía, creo, Maribel, en un principio decía que ella veía un poco bien de que las otras personas pudieran tener. Desde nosotros como personas afectadas también y desde como el movimiento, valoramos esa iniciativa, pero no en su totalidad. Entendemos que es un paso para ir construyendo de que estas personas sí nacieron aquí y requieren el reconocimiento de su nacionalidad. Sin embargo, no es lo que como dominicanas de ascendencia haitiana, como organización, requerimos. Esta no es la solución que debe de buscar el Estado para las personas afectadas, ya que la naturalización es aplicada para las personas extranjeras. Y esto pues dificulta también las realidades que viven las personas. Además que fue un proceso, una medida muy minuciosa, no es generalizada, y esto deja también a un grupo de personas en una situación, sin una situación jurídica. Y para nosotros entendemos que ese decreto o las medidas que se han estado utilizando el gobierno para poder remediar esta situación no es la correcta. Creo que debe de proceder hacia una medida que restituya plenamente el derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas nacidas en territorio dominicano, sin que ésta tenga que pasar por procesos burocráticos ni que nos encontremos con una ciudadanía de segunda categoría. Gracias, Elena, por responder. La siguiente pregunta la hace Juan Alberto y
es la siguiente. ¿Cuáles son las mejores herramientas para combatir la apatridia? Creo que tal vez esta pregunta se la podemos dar a Karina o a Laura Van Was, si quieren responder. Thank you. The best tools to combat statelessness. I mean, for United Stateless, we've relied heavily on virtual tools, phones, internet, but also meeting in person. I also think that resources, ISI is a good example, resources on research. Many times we found, especially when in the beginning of our organization, it's hard to feel validated that this is an experience and a status that is dehumanizing, simply because it's just not heard, it's not talked about in the United States. There's so little research about it. Majority of people in the US, this idea of statelessness tends to be assumed that it happens elsewhere. It happens overseas. It happens over there. So our biggest tool is research that's available, and using, resources that we have at our reach is the biggest help. I also want to add that, what really helps us is to include in our movement not just stateless people, but those that are our strong allies as well. In many ways, we're all affected by statelessness, not necessarily equally. It helps us to understand the stateless issue with allies, because just because it's not happening to you doesn't mean it can't happen to you. I think this issue, there's an unlimited way that someone can become stateless, and it would never surprise me how someone becomes stateless, and it's always equally heartbreaking and terrible. But just because you have a nationality doesn't mean you're at risk of it, especially within your own community, someone that's stateless is living there. I hope I made sense with that. Thank you. Gracias, Karina. Laura. Yeah, it's the $1 million question. What's the best tool to combat statelessness? And I wish there was an easy answer. In many countries, strategically litigating cases has made huge progress, but we've seen in the Dominican Republic how that can also backfire in many ways. So there's not necessarily one tool or one strategy, but I think Karina's absolutely right that building an understanding for what the issue is and trying to persuade people away from their misunderstandings. Often people think they know what statelessness is, and they're very wrong usually. So addressing that is really important. And ultimately, it's a question of having the staying power and promoting inclusion until it succeeds. And we see in every context in the world, even for small changes, how long they can take. I mentioned before that I'm trying to also address the situation here in the Netherlands, where just in my hometown, there are several hundred stateless people living, and the local policy is very poor. But it's very hard in this context as well, even without a very severe statelessness problem. And so being able to stick with it, even when you have failures, even when the policy goes backwards, and continuing to find solidarity in speaking with other people who are fighting the same fight. And I think something we can do better is to celebrate the successes that are achieved anywhere as a win for the right to nationality.
and then sticking by other communities when they have regression, when they see things go backwards, and providing solidarity when they need it. I think that's going to make all the difference in the longer term. Gracias, Laura. Queríamos volver, había una pregunta que era para Karina y hay otra pregunta que se le puede agregar a esa y tal vez, además de Karina, otra persona quiera responder. Pero la pregunta para Karina era que en su contexto aquí en los Estados Unidos, ¿qué expectativas tiene Karina de poder regularizar su situación? ¿Qué pasos se han dado o qué hace falta? Yeah, for me to end my statelessness, I need to have law changed. The U.S. needs to pass laws identifying stateless people in regards to the international definition of what a stateless person is, offer protection for stateless people, identification. If someone, I mean, I fit into that category where there is a direct option. I think something I should have said earlier is that in the US, stateless people don't have a certain look. We're kind of a melting pot of all these different stateless people that come from all over the world in many different ways. I came here as a child seeking asylum, and I was denied and became stateless that way. We have many members of our community, a stateless community here in the US, that came here as foreign exchange students and became denaturalized here in the US. We have many people that came here under refugee status and protection, but still are at risk of losing a status if not taken seriously the next steps to gain US nationality. We have many people that came here on visas as children and they were denaturalized here in the US. And what's most shocking is that there's many people in the US that have lived here for decades that don't know their status. And that a lot of it comes down to lack of education within the legal community, but also within organizations that work with displaced populations or human rights organizations just don't link together that a stateless person can live here. And this is what it looks like. That can be extremely difficult and many times frustrating as well. For me, if I was to ask my lawyer to litigate my case, and I am working on that process, it's for me to apply to have my case reopened as part of my family. And that is just lower than a 50-50% chance. And then once it's reopened, ask for my case as an adult to be separated from my family's case and then go through trial again. And it's, you know, time isn't on our side. It can take up to 10 years for this to move, and that's just inhumane. And in many ways, the laws around statelessness, around how the US deals with stateless people is upsetting in so many ways because the State Department identifies statelessness, recognizes it outside the US, but within the US, it's just barely mentioned. And I think a lot of it has to do of not having an organization like United Stateless talk about it. The people that are affected leading the movement is just incredibly powerful. And sometimes I think I've noticed that sometimes in a room of, you know, lawyers and policymakers and those that went to school for this, that, you know, have worked in academia, they have a lot of power, can feel intimidating, right? It's also very traumatizing. You know, my earliest memories is being in and out of, sorry, I didn't mean to cry. My earliest memories is being in and out of court
as a child. And just, you know, our case was litigated under the first Bush administration or the second Bush administration. And seeing our case filed with my name versus the Secretary of State, this powerful man versus me, an 8-year-old, is like, it makes you feel so defeated. And I know that this is what is so universal about statelessness, is that we all feel this way. We all are at risk of dying this way, right? But I think that, as an organization, we push to take this pain and push towards doing something. And what does that look like? It's talking about it. It's being unafraid, unashamed. It's caring about each other. Even meeting and starting United Stateless with 7 strangers has taught me to look at statelessness differently. Look at statelessness and look at how we are working together differently. And it's hard. I sometimes am fearful of what the presidential elections here in the United States will look like after November 3rd, and what the next 4 years, if there's a re-election, what that will look like for not only stateless people, but other displaced communities. And I believe in the movement. I believe in the community. And what we're doing today, I think, is the beginning of something amazing, because I believe in, even though we can't physically be in the same space, I believe that we can help each other. How can we raise your issues here in the US, and how can you raise our issues? Because I think for so long, our voices weren't heard. But I believe that we can do this together. And yeah, I'll stop right there before I keep crying. Thank you. Gracias, Karina, por compartir tu historia tan personal y conmovedora. En el chat han puesto muchas personas que están contigo, que no estás sola, que tu historia es muy valiosa para nosotros, nosotras, y que tienes el apoyo de mucha gente. Y como tú dices, hay mucha gente, muchas personas apátridas que se están uniendo y que te escuchan a través de este webinar, pero por las redes. Realmente muy conmovedora tu historia. Hay algunas preguntas más. Hay una que se está dirigiendo a las dos Lauras, Laura Banois y Laura Pedraza, y es la siguiente. Sabemos que el ACNUR tiene una campaña global para poner fin a la apatridia. ¿Qué otros esfuerzos existen para unir globalmente la lucha contra la apatridia? Podría ser Laura Pedraza y luego Laura Banois. Bueno, pues digamos en Colombia particularmente se hace acompañamiento también viendo las dificultades regionales. Hay articulaciones de carácter regional, pero en lo global sí definitivamente es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados quien ha liderado ese ejercicio en la campaña de I Belong, y pues principalmente también articulando a las organizaciones a nivel global, porque pues finalmente su mandato les permite hacer esta presencia mucho más en términos del mundo. En lo regional o particularmente en Latinoamérica, pues existen organizaciones o redes de organizaciones de las cuales también, pues por dicha causa yo me encuentro acompañando este espacio, que están en favor de la lucha contra la apatridia y de promover diversas actividades y acciones para que se prevenga su configuración y para que se termine en los casos en que ya se ha dado esta situación de apatridia. Gracias, Laura. Ahora, Laura Banois, ¿quieres agregar algo?
Yeah, maybe just to say that in other parts of the world as well, there are regional civil society networks. So there is a sister network through Red Anna in Europe, in Central Asia, in Southern Africa. There's a brand new network in the Middle East. And so I think what's really powerful is to see that alongside a kind of a UN-driven initiative, there are also these regional initiatives by civil society where activists and NGOs and academics are coming together to try to set an agenda that matches what the needs are in the region. And from my organization, what we're trying to do now is to see how to link up all of these different initiatives and to really start to transfer the power within what is happening on statelessness towards those who are actually directly affected. What's happening at the UN level with increased visibility for this issue is fantastic. And 10 years ago, we wouldn't have thought it was even possible for UNHCR to launch a campaign specifically to end statelessness. But at the same time, there are a lot of difficulties with this type of international issue where things are being led largely by experts at the top. I myself am also not personally affected by statelessness. I have legal expertise and I've worked on this issue for a long time. But we will only really affect change if the global statelessness movement is listening to the needs of the people who are directly affected and taking their strategic direction from them. So I think over the next 5 to 10 years, the shift will be not from invisible to visible, but from visible to being very visibly led by people who are directly affected, people like Karina, who are ultimately the people who are actually going to make the difference. We can come in with expertise and with information about international norms or educational materials, but the people who are going to fight this fight are the people who themselves are directly affected. And it's our jobs to support them in any way we can. Muchísimas gracias a ambas Lauras. Ahora hay una pregunta que es dirigida al caso de la República Dominicana, entonces no sé si tal vez Elena, Minerva o Maribel quieran responder, y es la siguiente. Tengo una duda respecto al registro o declaración de nacimiento. ¿Cómo funciona el registro respecto al género? ¿Puede el padre o madre declarar? ¿Se limita solo al padre o solo a la madre? Ok, bueno, la situación del registro de nacimiento de aquí, de República Dominicana, consiste en dos maneras. En un momento el padre reconoce, pero para su reconocimiento es necesario que la madre sea quien tenga la documentación. Si el padre directamente, la declaración recae sobre la madre, que es como lo que dice. Si la madre no tiene documentación, su cédula de identidad como tal, pues aunque el padre tenga su registro, no puede hacer la declaración. Y es por eso también aparecen las situaciones con personas con dominicanos de ascendencia haitiana que están precisamente en estas realidades, aún teniendo un padre dominicano sin origen y una madre haitiana o de otra nacionalidad, pues si la madre no tiene documentación, pues desde la oficial, desde el registro civil, pues no aceptan tal declaración. Sin embargo, la madre por sí sola puede declarar a su hijo. Y es por eso también que existen las situaciones de lo que se denominaría las parejas mixtas en República Dominicana, que es también un tema muy, muy amplio, que es generada también desde los mismos procesos que hemos venido hablando. No sé si se responde un poco la pregunta. Sí, gracias, Elena. Otra pregunta dirigida a la República Dominicana
es sobre los planes de las organizaciones para Puerto Plata. ¿Tienen algunos planes? Bueno, para directamente el trabajo que realizamos las diferentes organizaciones, aunque directamente trabajan con una comunidad en específico, sin embargo, el plan o el trabajo que realizamos para trabajar con las poblaciones directamente afectadas o para que se haya una solución directamente que pueda garantizar el derecho a todas las personas es para nosotros a nivel general. Y parte de esto que estamos haciendo ahora directamente es trabajar para que estas experiencias puedan constituirse como un plan, como una herramienta, como una estrategia de incidir y de presentar las situaciones que están pasando en nuestro país y en el mundo. Específicamente directamente como movimiento no intervenimos en la comunidad de Monte Plata, sí organizaciones tanto como MUDA, como MOSTA, creo que sí trabajan el tema y por ende tienen planes en acompañamiento, en solidaridad con las personas afectadas en esa comunidad. Gracias, Elena. Bueno, creo que hemos llegado... hay una última pregunta para ti, Elena, y luego podemos pasar al cierre. La pregunta para Elena es de John y dice, soy haitiano, acabo de renovar mi carnet del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Mi hija nació en el año 2014, la declaré. Tiene un acta de nacimiento que dice extranjera. ¿Creen que ella cabe en el grupo B o no aplica? El caso de la hija de John es un caso muy fuerte y muy concurrente que se está dando en el país. Ella no entra en el grupo B. Forma parte como los jóvenes que aplicaron, que fueron declaradas a través de el registro civil, a través de la Junta, que no fueron directamente al plan de regularización. Y precisamente unas también de las trabas que están presentando esta población es que no son directamente reconocidas por el Estado, pero ni tampoco por el Estado haitiano, porque la Junta Central Electoral, si bien es cierto, le entrega un registro de nacimiento a las personas que nacen y las personas entienden que sí, que este es un registro que le va a resolver la vida. Sin embargo, a la hora de cumplir su mayoría de edad, pues se encuentra con la simple situación de que no pueden sacar cédula porque es un registro de extranjería que es aplicada desde el mandato de la ley de migración 285 sobre el registro de extranjería en el país. Sin embargo, hay que aclarar que las personas que se encuentran con este registro que dice extranjero son personas que nacieron en el 2007, que nacieron incluso bajo la Constitución del 2010 que reconocía el jus soli, pero son personas que, al igual que Maribel y Minerva, no pudieron ser declarados por las mismas trabas que existían en este momento, pues luego de que sus padres obtuvieran el carnet de regularización, obtuvieran una documentación, en el 2014, pues acudieron a registrar a sus hijos, pero no en el plan. Y a estos jóvenes, que hay miles y miles de personas en esta realidad, pues el documento que le están entregando, pues no es válido, ni para el país, ni aquí, ni para Haití. Muchísimas gracias por responder a esa pregunta, Elena. Ya para cerrar con las panelistas y pasar a la última parte con Elena nuevamente, queremos hacerle una pregunta que viene de un asistente y es la siguiente. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido hasta ahora que brinden esperanza a nosotros los apátridas y qué se puede hacer para que la patria no se siga extendiendo por el mundo?
Creo que esas palabras quiero pedirle a cada panelista que por favor si puede responder o compartir algunas palabras de aliento que quieran compartir con otras personas apátridas que puedan estar escuchando. Podemos empezar con Laura y las dos Laura Pedraza, luego Laura Van Was, y seguimos luego con Minerva, Maribel. Sí, claro. Bueno, en realidad existen muchos instrumentos que han abordado el tema de la apatría como un fenómeno que pretende ser disminuido y que por supuesto debe partir de un reconocimiento que es que la situación de apatridia puede llegar a representar para estas personas dificultades en el acceso a derechos. Finalmente, creo que la lucha no es sencilla, pero son muchas las organizaciones y son muchas las personas que siguen de cerca estas consignas o esta lucha contra la apatridia y que finalmente a través de diversas acciones buscan disminuir el riesgo. Nosotros acá en Colombia lo que hacemos es acompañar legalmente mediante orientación jurídica gratuita a la población migrante y refugiada, y a través de estas acciones lo que buscamos es precisamente encontrar canales que sean judiciales principalmente, por medio de los cuales se permita el reconocimiento de la nacionalidad, en este caso en Colombia. Entonces, pues reitero, no es una lucha sencilla, pero creo que definitivamente está sumamente acompañada y también está, digamos, con relación directa a estos movimientos migratorios que se están viendo últimamente tan frecuentes a nivel mundial. Gracias, Laura. Laura, vamos. Yes, I think there is progress all over the place. It's just perhaps not at the speed that we would like to see it. And so, as I have said before, we need to be prepared for the long fight. But it's also important to see this as a collective form of activism. And so, for example, just 2 weeks ago in South Africa, a partner that we work with a lot had a major victory before their constitutional court that's going to make a big difference for a lot of people in South Africa. Now, that may feel like a long way away, but I think as this webinar has also demonstrated so beautifully today, it's not. If we see this as an international struggle against statelessness and for the right to a nationality, then that victory 2 weeks ago in South Africa is a victory for all of us. And so we should take hope in those kinds of situations. And I think what's also important to say, especially on this event, is that I know that some of the litigation before the Inter-American system hasn't worked out yet the way we would hope for the Dominican Republic. But a case like the Jan Mbaziko case has had such a tremendous ripple effect for the right to a nationality globally. It was the first case where someone won their rights to nationality, at least before the court. And this has led to many other victories in other parts of the world. So sometimes victories also spill over in unexpected ways. And that should be another thing that we take hope from. So I hope that we will continue to be more connected in ways like this and to continue to break down all of these barriers to work together on this issue. Gracias, Laura. Minerva. Sí, bueno, gracias. Bueno, aquí en la República Dominicana, en realidad, el caso de la apatridia se ha dado a conocer, muchísimo, voy a decir, porque ese caso no se conocía, ya que nadie sabía que había apátridas. Y hay veces en el que, como afectada, se entra como en un estado de desesperación, porque tú dices, wow, pero tantos años esperando a que se resuelva el caso, entonces, y ves que no pasa nada. Y a veces ves que en vez de que la situación mejore, lo que hace es en que empeore. Pero es bueno saber que, como decía la compañera, que no estamos solas.
que nuestra lucha no es solamente aquí en la República Dominicana, sino en varios países, y que es bueno que nos mantengamos unidos, que nos mantengamos continuando diciéndole a la población la situación para que abran los ojos los chicos que aún no saben exactamente cuál es la situación, porque hay muchos chicos que realmente no la conocen y simplemente saben que no tienen un documento y a veces no saben siquiera por qué. Pero es bueno que nosotros sigamos luchando y no perder la esperanza. Gracias. Gracias, Minerva. Maribel. Bueno, gracias. Mi mensaje final es que mantengamos la fe, mantengamos la esperanza y seguir luchando para que esa situación se resuelva. No será fácil, es una lucha que va para largo, pero debemos mantener la fe y la esperanza en Dios en que algún día esto va a cesar y no desmayar, que en la unión está la fuerza. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Karina. ¿Estás ahí, Karina? Yes, thank you. I am so grateful to have been here today. This is such an honor, and I'm humbled to be able to talk to all of you and hear your stories. You know, going from someone that didn't know what I was and, you know, why I grew up not having status in the US, to meeting a community, to now talking to my bigger community overseas, is, I never would have thought that that would ever happen. And that's a blessing. My lasting thoughts is that, to echo previous speakers, that yes, let's keep having these conversations. Let's keep talking to each other, if anything, to heal. I found it very therapeutic to cry because what is happening to us, and as we know, is very emotional. It's very depressing. It limits you. I've heard stories of things, phrases that were said today. I have been waiting for my life to start. Why don't I exist? And the fact that it happens to us, many of us were children, and it's happening today to other children. I think it's in our power, and we can do this to change. And to what Laura Bonvois said, a victory of even just one stateless person ending their plight is a victory for all of us. And I volunteer to take the burden of hearing stories, of being part of this movement to help what is happening in the Dominican Republic. And I hope we can keep talking. So thank you so much for having me. Muchísimas gracias a todas nuestras panelistas hoy en día. Agradecemos que hayan compartido sus historias, sus conocimientos. Y ahora queremos pasar al cierre. Tenemos a la compañera Elena Lorac, que compartirá una nota, un pronunciamiento en repudio y demanda que el día de hoy se haga reconocido como un Día Mundial contra la Apatridia. Elena. Muchas gracias, Amarilis. Bueno, garantía del derecho a la nacionalidad, 7 años de la sentencia 168-13. El movimiento reconocido realiza un llamado al gobierno dominicano a buscar una salida urgente, real y efectiva que le ponga fin a la situación de desnacionalización y apatridia generada por la sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre del año 2013, que hoy cumple 7 años de vigencia, y no olvidaremos. La sentencia ha dejado suspendida la vida de miles y decenas de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.
La sentencia ha rebasado todos los límites impuestos por las razones y la objetividad, desafiando más de 80 años atrás y múltiples generaciones. Aplicó retroactivamente una desnacionalización masiva desde el año 1929 hasta el 18 de abril del 2007, siendo la aberración jurídica más atroz jamás producida en el país y una de las mayores violaciones a los derechos en la historia dominicana, basada en la discriminación étnica y racial por el origen nacional de nuestros padres. Esta funesta sentencia legitimó las constantes violaciones a los derechos humanos que hemos venido denunciando desde décadas atrás las diversas organizaciones que trabajamos con la población dominicana de ascendencia haitiana. Al emitirse la sentencia 168-13, el Tribunal Constitucional destruyó su razón de ser. La esencia del Tribunal Constitucional es hacer respetar la Constitución y la garantía de los derechos y legitimar las prácticas sistemáticas que ha sometido históricamente de discriminación y segregación racial que mantuvo y sigue manteniendo la Junta Central Electoral con el sector de poder en el país. Juliana de Guiz, quien busca la tutela y protección de sus derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, fue desnacionalizada y con ella todos nosotros. Actualmente la pandemia del COVID ha agravado nuestra vulnerabilidad. Ni siquiera podemos acceder a los programas de gobierno con motivo de la pandemia por falta de documentación. Como sociedad civil y como el Estado, deberíamos estar discutiendo hoy la reparación del daño causado a nuestro proyecto de vida frustrado, sueños truncados y vidas suspendidas por más de una década y nuestra descendencia. Demandamos que el Estado dominicano y este nuevo gobierno, quien tiene como eslogan el cambio, busque una solución a la desnacionalización y a la patria desde una perspectiva de justicia y de derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por compartir esta nota de prensa. Ya estamos llegando al cierre, pero antes de terminar, queremos que nuestra compañera Ana María Belique comparta unas palabras de cierre con todas y todos. Bueno, estoy mucho más que agradecida. Básicamente lo que quiero es reiterarles de nuevo el agradecimiento a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes por haber accedido a nuestra invitación y compartir esta maravillosa experiencias de vidas, de testimonios, de cómo la apatría nos afecta a todos y todas desde dimensiones diferentes. Y para nosotros como movimiento reconocido ha sido muy importante poder escuchar la experiencia de otras personas que fuera de República Dominicana también están viviendo realidades similares a las que nosotros y nosotras estamos viviendo desde acá. Quiero agradecer también a cada una de las personas que han hecho posible o que hicieron posible que nosotros pudiéramos realizar este hermoso panel en el día de hoy. A We Are Dominican, el colectivo del cual Amarilis Estrella hace parte y que nos ha apoyado con todo el equipo de intérprete de señas y también con todo el equipo de intérprete inglés-español. Muchísimas gracias al equipo que ha hecho posible también que este diálogo, que este conversatorio sea más inclusivo para todos y todas. Gracias también a la Fundación Frederick Ebert, a la Red ANA, al ICI, a Dominicanos por Derecho y a todos los asistentes que han estado acompañándonos desde las 2 de la tarde, tanto por Zoom como a través de nuestra plataforma de Facebook. Quiero reiterarles y recordarles que este evento ha sido en el marco de 23 de septiembre, que fue el día en que el Tribunal Constitucional Dominicano emitió la sentencia 168-13 y que nosotros hemos decidido declarar este día como el Día de Lucha contra la Apatría. Durante todo este mes realizamos otros eventos similares donde hablamos en el marco de esta
de este día en nuestro canal de YouTube y en Facebook pueden ir y encontrar los videos anteriores de los otros diálogos. En el día de mañana quiero invitarlos nuevamente a que nos acompañen al diálogo a las 7 de la noche a través de las páginas de We Are Dominican y Movimiento Reconocido para hablar de la solidaridad transnacional en el marco de la sentencia 168-13. Gracias a Laura, ambas Lauras del IFRI y de la Red ANA. Muchísimas gracias a Karina. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio de vida, que de verdad nos ha impactado mucho, pero a la vez siento que nos ha unido mucho más. Muchísimas gracias a Minerva y a Maribel desde la República Dominicana, que nos han acompañado también con sus historias muy diversas, pero muy reales. Y gracias también a Marilis Estrella y a Elena Lorac por moderar este hermoso panel. Entonces dejo en manos de ella ya para dar el cierre a lo que ha sido este evento. Pido por favor que todas activen sus cámaras, exacto, para poder tomar así la foto. Bueno, ya hemos llegado al cierre. Cuando Ana habla, a mí me gusta que ella termine, pero siempre me vuelve a dar la palabra. Entonces, nada, agradecer que hayamos tenido este evento hoy, agradecer a cada panelista por compartir un pedacito de su historia, de dejarnos saber solo una mínima parte de todo lo que han vivido, de las experiencias que han tenido que vivir y también me ha encantado escuchar que tenemos tanto que compartir y formas también de buscar la sanación, ¿verdad? Que también esto sirve como un proceso para sanar y pensar en otras formas de imaginarnos como personas ciudadanas del mundo, ¿verdad? Entonces para mí es importante pensarlo desde ahí también. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook, de las personas que nos acompañan a través de Zoom. Ana ya lo ha dicho todo, volvemos mañana, como siempre los jueves a las 7 y bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Hasta la próxima. Gracias, gracias.